Sentate. Bueno, soy el brigadier retirado José Luis Gabarizoco, estoy casado, tengo 3 hijos, 5 nietas. ¿Todas nietas? Todas nietas, todas mujeres, ¿no? Contento, porque son más cariñosas en general que los varones, ¿no? En general. Pero no, disfruto, ¿no? Nunca me planteé de decir, bueno, a ver, tiene que salir un varón para el apellido, para jugar al fútbol, nunca me lo planteé. Vale. Yo digo, lo que venga, Es bienvenido. bienvenido. Qué bueno, qué lindo. Qué linda historia de familia. Qué Sí, buena sí, familia. sí. Y bueno, estuve destinado en Tandil, en la provincia de Buenos Aires, recién en febrero del 82. Mi familia, vivíamos acá, estábamos en la 4ª Brigada Aérea, y me fui solo porque mi señora estaba embarazada ya de 7 meses, y entonces, bueno, quería tener mi segundo hijo, o nuestro segundo hijo, acá en Mendoza. ¿Qué grado tenías? ¿Qué edad tenías? Primer teniente, 29 años. 29 años en el 82. En el 82. Una edad donde después uno va aprendiendo con la vida, donde se encuentra un punto de equilibrio entre la irresponsabilidad del joven y la demasiada precaución del mayor. Entonces ahí hay un equilibrio entre, yo por la actividad nuestra, mía, de piloto de combate, uno se da cuenta que en un momento determinado va cambiando, va tomándose más precauciones, porque la vida hace que uno madure también. Pero si me dicen cuál sería una edad para volver a vivir esto, esa es una buena edad donde uno encuentra un buen equilibrio entre el riesgo y la precaución. Bien. Bien. Entonces, cuando te enteraste que ibas a Malvinas, ya tenías un hijo y venía otro en camino. Exactamente. En realidad, en febrero del 82 empecé el curso en Tandil de Mirage 5 Dagger. El curso, para empezar a volar, dura unos 45 días y después uno empieza a volar. Y para ser apto para el combate, piloto apto para el combate, dura un año el curso. Yo hice mi primer vuelo solo el 20 de abril, ¿no? Del 82. Ya había pasado el 2 de abril y también había pasado el 9 de abril, que nació mi segundo hijo, Alejandro, al que conocí 2 semanas después. Eso es algo que todavía tengo una carga por no haber hecho un poquitito más para viajar en Tandil, Buenos Aires. Mendoza era complicado, y más por lo que estábamos viviendo, que yo estaba volando bastante y que ya en mi escuadrón había desplegado a San Julián y a Río Grande. Entonces un escuadrón a San Julián y el otro escuadrón a Río Grande. Yo me había quedado en Tandil con un instructor que se había quedado con los 4 que habíamos hecho vuelo solo, para seguir entrenándonos y capacitándonos. ¿Y tenías más o menos fecha para desplazarte hasta el sur o todavía...? No. En mayo... ¿Cómo te enteraste de la guerra? La base de Tandil, o la brigada de Tandil, está a 20 kilómetros de la ciudad. Y hay 2 formas de ir: en auto o en un micro de la Fuerza Aérea. Nosotros nos pasaba a buscar a las 5:30 un micro, a los que vivíamos en los edificios en el centro. Y mientras íbamos, estaba la radio prendida del micro, y ahí nos enteramos que habíamos recuperado... ¿Así te enteraste vos que habíamos recuperado? Yo y la mayoría de la gente de la Fuerza Aérea, ¿no? Eran muy pocos los que sabían que estaba... con anterioridad que se iba a recuperar, que íbamos a estar... Eran muy pocos los que trabajaron en eso, eran muy pocos, y fue una de las cosas que es difícil mantener el secreto en nuestro país, pero la realidad es que se mantuvo bastante secreto. Por lo menos yo me di cuenta que a la mayoría de mis compañeros lo habían sorprendido totalmente. Nos alegramos, pero también empezamos a
prepararnos para lo que venía, porque sabíamos que con los ingleses no iban a dejar pasar los ingleses y el orden internacional, entre comillas, no iban a dejar pasar que un país de tercera le mojara la oreja diciendo era una afrenta exactamente, ¿no? Entonces, bueno, así que empezamos a interiorizarnos de las fragatas inglesas, le pedimos a la Armada manuales de las fragatas. Yo nunca en mis años de piloto había atacado o visto una fragata, había pasado cerca de una fragata, ¿no? Y de hecho tampoco nos habíamos adentrado más de unos 30 o 40 kilómetros sobre el mar, porque, bueno, inspira respeto y uno sabe que si cae en el mar, en cualquier época, es complicado. Y más en una guerra, más todavía. Más todavía. Entonces nos empezamos a preparar, la Armada nos mandó los manuales, estudiamos, practicamos distintos tipos de ataques y recuerdo que en los manuales de la Armada decía que una fragata tipo 42, para que llegara un avión al blanco, a la fragata, tenían que ser 7 o 9 aviones. No recuerdo ahora con exactitud si eran 7 o 9, pero cualquiera de los dos era una cantidad apreciable para que llegara uno, lo cual por supuesto que nos preocupó. Pero también la experiencia demuestra, ¿no?, tanto de los manuales y todo, que la teoría, lo que dicen los manuales es una cosa y lo que pasa en la práctica es otra, porque si es algo automático, tiene sus errores de ambigüedad. Y si es algo operado por un ser humano, también tiene sus complicaciones, porque tanto uno que estaba atacando la fragata podía recibir los impactos de la fragata, como el de la que estaba en la fragata de los aviones. Entonces ninguno de los dos podía estar tranquilo. Tenía sus limitaciones. Mi experiencia o mi desarrollo después, como terminamos en abril, el 1 de mayo se produce el ataque el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. Yo ese día estaba de turno, o sea, estaba en la brigada, y suena el teléfono a las 5 de la mañana y me informan del comando que habían atacado la base de Puerto Argentino. Bueno, y me dicen, estamos en guerra. Porque hasta ese momento, si bien uno ya sabía que podía pasar, otra cosa es cuando se produce el hecho, ya está. Bueno. ¿Cuál fue la primera sensación, la primera emoción, el primer pensamiento que vino ahí? Me parecía mentira, ¿no? La realidad es que me parecía mentira. La realidad es que no caí, ¿no? O sea, tomé la información, pero uno, hasta que no la vive directamente, es como las películas. A partir de ahí, mi tarea en la unidad fue llevar los aviones que entraban en servicio a San Julián o a Río Grande para cumplir horas de vuelo y tener más entrenamiento. A pesar de que yo ya había insistido ante mi jefe que tenía que ir, porque si bien tenía pocas horas en el avión, sí tenía bastantes horas como piloto de combate. Yo había volado F-86 y A4C, tenía más de 500 horas de avión de combate. Es una experiencia. Había sido instructor de los pilotos que estaban atacando y que estaban muriendo, entonces no me podía permitir que mis alumnos murieran y yo estar tranquilo en Tandil. Así que en ese periodo
de mayo, me toca el 29 de mayo, llego a San Julián para llevar un avión a Río Grande. Aterrizo en San Julián y cuando voy a poner en marcha a la tarde, tengo una falla, una válvula de corte de combustible que no cortaba y entonces, bueno, no pudieron, estuvimos hasta las 7:30 de noche, oscura en el sur, en invierno, bueno, pero muy oscura, y no pudimos ponerlo en servicio en el avión, así que me quedé a dormir en San Julián. Esa noche ceno con el primer teniente Vázquez, compañero y amigo mío, muy amigo, y entonces estábamos cenando, estaba también otro compañero, Constantino, y ahí me dice, yo veía que algo le estaba pasando, siempre fue muy medido, muy cauto, o sea, poco expresivo, o sea, muy, a ver cuál es la palabra que puedo encontrar en este momento para definirlo, o sea, bueno, reservado, quizás. Sí, reservado con algunas cosas. Esa, bueno, ahí está. No es exactamente lo que yo quería dimensionar, pero bueno, se entiende. A veces me complico con estas cuestiones de poder querer definir con una palabra a alguien. Bueno, sobre todo si es un amigo. Exactamente. Son pocas una sola palabra para definir un amigo. Entonces, ya estábamos en la mitad de la cena y me dice Gordo, porque él me decía Gordo a mí, dice, mañana vamos a atacar el portaaviones. Entonces ahí él se había ofrecido voluntario junto con otro compañero mío, Ureta, pero Ureta ya estaba en Río Grande porque la operación se iba a hacer de Río Grande. Entonces, bueno, pedimos un vino, tomamos el vino y yo dormí en la hostería de San Julián en la cama de Ureta que estaba en Río Grande, al lado de Vázquez. Al otro día se tenía que levantar temprano. Yo me dormí, pero lo escuché cuando se levantaba. Y hasta hoy me arrepiento de no haberme levantado y de haberle dado un abrazo. Y no lo hice en ese momento porque no quería bajonearlo, no quería como decir, bueno, es una despedida, porque yo tenía la esperanza de que no fuera una despedida. Y como fue una despedida y no me despedí, bueno, esa es la que me lamento ahora. Se hizo la operación. Mientras estaba haciendo la operación, estábamos en una misa en un refugio de un avión. Y cuando comentan que habían atacado el portaaviones, pero de los 4 aviones 2 no volvían, yo ni pregunté. Yo ya sabía quién era uno de los que no volvía. Así que... ¿Y por qué sabías? Porque con él había tenido experiencias antes. Yo estaba en Buenos Aires haciendo una comisión y él estaba acá en Mendoza y en Buenos Aires me entero que alguien se había eyectado, ¿no? Y yo ya sabía que era el Pepe Vázquez, y cuando llamo para preguntar quién se había eyectado, era él, ¿no? Bueno, esas cositas, indicios. Pero eso se los había dado esa comunicación de amigos, esa relación de amigos, esa confianza. Así es. Esa percepción de saber que al otro le estaba pasando algo muy fuerte en su vida, muy importante, y que vos también lo sentías. Así es. Entonces, a la noche, ese 29 de mayo, Día del Ejército, comimos un asado, festejamos y lloramos. Festejamos el éxito del ataque y lloramos la pérdida de los camaradas, pero
como en toda guerra hay que seguir, uno no se puede detener demasiado en llorar al caído, sino en prepararse para el próximo ataque, ¿no? Entonces, al día siguiente, llevé el avión a Río Grande, me tomé, no recuerdo si fue un Boeing o una Learjet de la aviación civil que estaba ahí y me dejó en Tandil. Llegué a mi casa, lloramos con mi mujer y le dije que preparara la valija, que al día siguiente me iba al sur. Así que preparó ella la valija porque yo soy medio desastre. Y al otro día fui a la base, me presenté a mi jefe, al jefe de la base, le dije que estaba en ese momento no el titular, sino un interino, porque el titular estaba en el sur, y le dije que me iba al sur. No le pregunté si podía, y tampoco cuando le dije cómo se lo planteé, no le quedaron dudas de qué era lo que tenía que decir, porque si me hubiera dicho algo en contrario, no le hubiera hecho caso. Ya estaba decidido. Llegué a San Julián y cuando me vieron, me pregunta un oficial jefe que estaba ahí, me dice, ¿qué hacía ahí? Le digo, vengo a quedarme. Y bueno, llamó por teléfono al comando en Comodoro Rivadavia a ver qué hacían conmigo, y como habíamos tenido pérdidas de pilotos de Río Grande, me mandaron a Río Grande. En Río Grande llegué, me presenté, tuvimos un par de días de mala meteorología y nosotros volábamos. En Río Grande se hacían las misiones guiados gran parte con el avión Learjet, que es un avión ejecutivo, porque no teníamos ningún sistema de navegación autónomo. Entonces, y en el mar es todo igual, ¿no? Entonces hicimos un vuelo de práctica, porque tiene sus complicaciones. El Learjet iba a velocidad máxima y nosotros casi un poquitito más de la mínima, ¿no? Y cargados completos se hace un poquitito dificultoso el pilotaje, y más para mí, que yo todavía no tenía mucha experiencia. Entonces hicimos un vuelo de práctica de 1 hora y media y a partir de ahí me habilitaron para el combate. Entonces ya cuando aterricé, estábamos en una oficina chiquita, éramos pocos también. Estábamos tomando mate ya a la tardecita y miro el plan de vuelo y ya estaba en la primera escuadrilla que tenía que salir para la próxima misión. Estuvimos 2 o 3 días con mala meteorología y llegó el 8 de junio, el día más negro de la flota. Entonces nos llegó la orden de atacar fragatas, buques de desembarco que estaban en Bahía Grada. Íbamos a ir 2 escuadrillas de 3 aviones. Rode, yo el 2, el capitán Rode, yo el 2, y el 3 el primer teniente Ratti en una escuadrilla, y en la otra era el capitán Simati, el primer teniente Antonietti y el mayor Martínez. Despegamos. Después del despegue, Antonietti tiene un problema en el parabrisas, se le fisura el parabrisas, entonces deciden que se quede orbitando, consumiendo combustible para aterrizar, porque no sabían qué podía pasar con el parabrisas. Así que prácticamente fuimos 3 y 2, pero muy cerquita, no separados, terminamos siendo 5 aviones. Nos reunimos con el Learjet y empezamos a ascender. Una vez terminado el ascenso, que son 12-13 minutos,
teníamos en total unos 45, 47 minutos de vuelo hasta Malvinas, que dependía del viento, si eran 45 o 50. Entonces, llegado a Nivelado, tuve un momento para pensar en mi familia, para rezar, y después de un par de minutos dije a pensar en la misión y cumplir con lo que teníamos encomendado. En el vuelo de navegación ningún problema, descendemos, el Learjet nos deja en un punto rasante que sabíamos que a partir de ahí teníamos que poner un determinado rumbo y en un determinado tiempo teníamos que encontrar la isla Soledad. Bueno, fue así. El Learjet se volvió, nosotros seguimos volando bajo, cuanto lo que pudiéramos, lo que le diera el cuero a cada uno. En eso era libre. Había uno que iba un poquito más arriba, otro un poquito más abajo. Cada uno sabía cómo podía hacerlo. Es difícil en el mar sin un instrumento calcular la altura, ¿no? A alguno le parece, en general, parece que uno va más bajo de lo que está. Realmente. Después, cuando le pusieron al avión, unos años después, un radioaltímetro, me di cuenta que 30 metros a 500, o sea, a 900 kilómetros, 1000 kilómetros por hora de altura es bajo, ¿no? Bueno, seguimos y en un momento determinado vemos la isla Soledad, ¿no? Y ahí yo tuve una alegría tremenda, ¿no? Porque me parecía mentira, ¿no?, verla por primera vez. Y me parecieron lindas, ¿no? Bueno, llegué. ¿Esa fue tu primera sensación cuando viste la tierra de Malvinas? Sí. Es que por lo menos lo teníamos metido en nuestro corazón, en nuestra mente, de que esa tierra nos la habían quitado por la fuerza y tenemos derecho a recuperarla. Son nuestras. Volamos rasante, separados, más o menos unos 500 metros entre avión y avión, casi paralelos entre los tres primeros, Rode, Ratti y yo. Yo iba a la derecha, Ratti a la izquierda y Rode un poquito más adelante. ¿Okay? Seguimos rasante, bajo, ahí sí, ya un poco sobre tierra. Yo le veía los ojitos a las ovejas. Parece, uy, lo dice uno, bueno, qué agrandado, Es muy ¿no? significativo el dato. Sí, pero sí, le veía los ojitos, le veía los ojos sorprendidos de las ovejas, ¿no? Íbamos bajo. De hecho, yo iba mucho más bajo que el capitán Rode, porque lo veía en el horizonte. Y en un momento determinado, después de 5 minutos, no puedo precisarlo, veo a mi derecha una fragata que estaba entrando en una bahía y la miro asumiendo que la habían visto todos, ¿no? Y mi jefe no la había visto. Yo, silencio de radio, si no hablaba mi jefe, no hablaba, porque en general a veces habíamos tenido problemas o habíamos tenido pérdidas porque por hablar demasiado por la radio, entonces los ubicaban y entonces los Harrier iban y derribaban, así perdimos varios pilotos. Entonces llega un momento que estoy lateral a la fragata, la veo y hasta, lo digo hoy porque así lo pensé, digo, ¿no será alguna nuestra?, ¿no? Y cuando estaba pensando eso, miro y veo la bandera inglesa. Ya estaba a unos 2000 metros más o menos de la fragata. Entonces, como se había dado cuenta,
el mayor Martínez, que el jefe no lo había visto, le dice, a la derecha tenemos la fragata. Bueno, ahí la ve Rode y ya no podíamos atacarla directamente, sino que hicimos un viraje de 270 grados para enfrentarla. Ahí en ese viraje, en lugar de estar paralelos, quedamos encolumnados, porque fue complicado, fue bastante cerrado, y con las bombas, los tanques de combustible, perdimos un poquito de velocidad. Cuando estábamos terminando el viraje para enfrentar a la fragata, ya empiezo a ver en la parte de la tierra algunas explosiones. Y ya enfrentando a la fragata, ya veía el agua que saltaba del mar por las explosiones. Estaba recibiendo impactos desde tierras. No, de la fragata. Claro, pero los que recibía la fragata eran de... No. estaba emitiendo la fragata. La fragata estaba bombardeando la fragata. Nos estaba tirando a nosotros con todo. Ya el capitán Rode, que estaba delante mío, había quedado como unos 1000 metros adelante. Yo lo veo a él que ataca la fragata, y cuando está próximo a pasar sobre la fragata, veo sobre la línea de flotación cómo el agua saltaba del golpe de la bomba, ¿no? O sea que no tengo dudas que el capitán Rode, por lo menos una bomba impactó en la fragata. Cuando él pasa la fragata, ya ahí me habilita a mí para poder tirar con los cañones. Yo nunca había tirado con cañones de 30 milímetros que tiene el Dagger. Entonces hice una pequeña ráfaga primero para ver cómo se sentía. De la experiencia de cada cañón o ametralladora se siente distinto en cada tipo de avión, ¿no? No es nada del otro mundo, pero bueno, quería saber cómo se sentía. Hice una pequeña ráfaga y vi que fueron a la fragata. Entonces hago una segunda ráfaga un poquitito más larga, que también, porque tenía munición trazante, entonces veía la trayectoria. Ráfaga significa que disparás... no es un segundo, son muchos disparos. Claro, ¿no? Son muchos proyectiles. Sí. Entonces, cuando termino de disparar los cañones, veo una pared de munición trazante, de ladrillos que salían de la fragata incandescentes, parecían ladrillos. Yo lo veía como ladrillos, ¿no? Incandescentes, que explotaban en el aire, ¿no? Y era una pared rojiza, como en las películas, ¿no? Como se ve en las películas de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Bueno, igual, exactamente igual. Y tenía que pasar por ahí para llegar a la fragata. Mientras tanto, la fragata ya había hecho un 180 grados para salir de esa zona donde estaba encerrada e ir a mar abierto, donde tienen mejores posibilidades de defensa. Iba rapidísimo porque tenía que ir corrigiendo la puntería, porque se me iba corriendo. Era también la primera vez que atacaba a un blanco móvil. Nunca había practicado con un blanco móvil. Entonces iba corrigiendo la puntería. Y cuando estoy por pasar por lo que veía yo como una pared, me agaché un poquitito en el avión como si hiciera para autodefensa. Paso esa pared y sigo adelante y trato de hacer puntería, tiro las bombas, paso sobre la fragata y sigo derecho, me pego un poquitito más. Cuando termino ya a unos
3, 4 segundos, veo una ráfaga que pega sobre la derecha, levantando el agua, y dije, ¿qué hago? ¿Esquivo, no? Le digo, lo más sencillo es seguir derecho y que me voy a alejar más, porque tampoco veía, y cuando pegan en el agua ya, si van al avión, ya está, ya le pegó. Está muy cerca. Sí. Después de un 30 segundos, ya considerado que estaba alejado de la fragata, pongo viraje a la derecha para rumbo al continente, sigo pegado, encuentro otra vez, llego a la tierra firme y miro el velocímetro y ya estaba casi como a 1200 kilómetros por hora. Reduje un poco la potencia porque iba a sobrepasar la velocidad permitida de los tanques de combustible. Y ya habíamos, digamos, analizado qué combustible teníamos que tener para empezar el ascenso, que no podíamos seguir rasante porque si no nos llegábamos de vuelta. Así que cuando llego al combustible necesario para el ascenso, o mínimo para el ascenso, comienzo el ascenso. Había nubes, entonces era para nosotros la salvación de estar metido dentro de las nubes, porque si había algún Harrier dando vuelta, le iba a ser dificultoso poder tirar los detectarlos. Sí, Claro. más que nada tirar los misiles infrarrojos, que en la nube siempre tiene un problema de ambigüedad. Estoy llegando ya al nivel de crucero, de vuelta. Pasan un instante, nadie hablaba, y en un momento determinado el jefe de escuadrilla dice: el 1 está, el 2 está, que era yo, digo, el 2 está, el 3 está, el 4 está, el 5 está, y el mayor Martínez grita: ¡viva la patria! Y todos salimos por radio: ¡viva la patria! Bueno, fuimos regresando, cada uno por su cuenta, individualmente, no nos volvimos a reunir, descendimos y aterrizamos. Llegamos, nos abrazamos, estábamos contentos porque habíamos cumplido la misión y habíamos vuelto todos. Y yo particularmente estaba contento porque me había planteado que no podía seguir volando aviones de combate si mis exalumnos habían participado y yo como instructor no había participado. Entonces había cubierto el cuadrito, ¿no? Eso me puso muy feliz. Y aparte habíamos cumplido con la misión. Después de eso festejamos. Esa noche ataqué la fragata 25 veces para tratar de mejorar el ataque que ya había hecho. Y bueno, después cumplí otra misión, el día 13, pero tuvimos algunas dificultades. El día 14 de junio me ordenan traer el avión ese que se le había fisurado el parabrisas. Me seleccionaron a mí, no sé por qué, para llevarlo de vuelta a Tandil. Aterricé, hice una escala en Río Gallegos, y después de Río Gallegos ya en vuelo, escuchando la radio, porque ya sabíamos que el final estaba cerca. Mientras estaba lateral más o menos Comodoro Rivadavia, escucho que el general Menéndez había presentado la rendición de la guarnición. Llego a Tandil, me veo con mi señora, mis hijos, y al día siguiente vuelvo
a Río Grande para reincorporarme. Regresamos unos días después, todo el escuadrón. Nos estaba esperando la familia. Y bueno, pudimos volver. Yo particularmente pude cumplir con lo que me había propuesto, que era participar y comportarme correctamente. La tranquilidad del deber cumplido. Así es. Pero sobre todo moral para con tus alumnos. Exactamente. Yo tuve varios alumnos muertos, amigos muertos, y no podía permitirme no haber participado. Eso no hubiera sido, primero hubiera sido otra persona, hubiera hecho otra carrera y hubiera mirado a mis hijos de otra manera, o mis hijos me hubieran mirado de otra manera. Aún a riesgo de tomar la decisión de ir a cumplir con tu misión, con tu trabajo, pero sabiendo que dejabas acá ya un hijo y otro Sí. de días, Lo nacido que pasa de que días. no tuve la suerte de casarme con una mujer de primera. Entonces se la bancó muy bien. Jamás me hizo cargo de que yo pusiera primero la patria, la Fuerza Aérea y después mi familia. Y creo que me pasé yo. Tendría que haberme, creo que abusé de esa generosidad de mi esposa y de mis hijos. Pero hoy la satisfacción y el orgullo. Sí, porque hay algo que no hablo solamente de la vida militar, y eso traté de inculcarle a mis hijos o a mi familia, no con la palabra, porque de palabras estamos creo que cansados, sino con el trabajo y con el ejemplo, ¿no? Y eso yo nunca tuve que mirar para atrás a ver cuando daba una orden si me seguían o no. No tenía dudas. Pero para eso hay que ir adelante. Y tiene su riesgo. Pero bueno, es la carrera que uno elige, la profesión que uno elige y también las prioridades que tiene en la vida, ¿no? Nunca pregunté cuánto me iban a pagar. Sí que me preocupaba, no por mí, sino por mi familia, para darle de comer y las cosas básicas. Pero tenía claro qué era lo que debía hacer y también por qué uno vive y por qué uno muere. O sea, por qué vale la pena. Eso que como hablamos, ¿no? Muchas veces con la familia, con los hijos, o con los jóvenes, o con mis amigos civiles. A veces la profesión militar tiene esas desventajas, pero también tiene esas ventajas. Que uno aprende, valora muchas cosas que por ahí otras personas las tienen, pero las dan por hecho. El vivir, el despertarse todas las mañanas y vivir es algo importante. El ver a los hijos todos los días es muy importante. El cumplir con el deber, el no preguntar cuánto me van a dar, sino que es lo que hay que hacer. Eso, ser generoso con la patria, con la sociedad,
ciudadanos, con la familia, porque es lo que dejamos, es lo que hacemos, por lo que vale vivir. ¿Y hoy, a 38 años de Malvinas? Hoy, a 38 años de Malvinas, uno dice, hice todo lo que tenía, lo que podía hacer, podría haber hecho algo más, tendría que haber hecho algo más. Yo creo que es una combinación, ¿no? Yo reconozco que por ahí soy muy autoexigente, y lo cual me complica a veces la vida, por no decir bastante, pero hoy lo más importante son los que quedaron, los que dejaron todo, que nos están demandando en silencio que hagamos lo que tenemos que hacer, que trabajemos por nuestra patria, que mantengamos vivo Malvinas con el esfuerzo de recuperarla en algún momento, que yo no lo voy a ver, pero voy a hacer todo lo posible por verlo. Y ahí está el mérito. Siempre les he dicho a mis hijos, no estudien para 10, estudien para sacar lo mejor de ustedes. Si se sacan 10, bárbaro. Si se sacan 7, pero dieron todo, y eso se los dije, y ninguno me puede pasar factura de que lo hice. Entonces, así es la vida, ¿no? Uno hace lo máximo posible por conseguir el objetivo. Lo consiguió, bárbaro. No lo consiguió, hizo lo máximo, listo. Ya está. No hay reproche. En el estudio, en el trabajo, en la vida de la sociedad, en la vida, en el Estado, también. Entonces uno está tranquilo. Y lo otro, que después me sirvió todo esto para mi carrera, porque tuve la autoridad moral, que sin hacer ostentación ni nada, simplemente decir, saber que uno cuando dice algo tiene el respaldo de decir, no es animémonos y vayan, animémonos y vengan, ¿no? Vengan conmigo. Eso para los subordinados tiene un valor, y uno conduce con el ejemplo. No hay otra forma de conducir, no hay otra forma de mandar, que más que mandar es conducir, es orientar, ¿no? Eso es sin necesidad de dar ninguna orden. Muchachos, el jefe va al frente, ya saben lo que hay que hacer. Gracias, José. Adela, ¿paras? Me quedaría escuchando